Hola a todos y bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior, y donde saben que pueden suscribirse al canal, darle like a los videos y compartirlo con sus amigos. En esta ocasión estamos leyendo el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert T. Kiyosaki. Y ¿qué les ha parecido el primer video? Fue la introducción del libro. Y vamos a leer ahora el capítulo número 1 de Padre Rico, Padre Pobre, tal y como fuera narrado por Robert Kiyosaki. Y yo sé que para muchos de nosotros nos da miedo el dinero. A veces habrá algunos que lo odiamos, habrá algunos que digan que tener mucho dinero es malo o que tener poco dinero es malo. Pero de aquí vamos a salir, la verdad es que todos listos y enterados de cómo podemos hacer que el dinero trabaje para nosotros y por nosotros, y no que nosotros trabajemos para él y estemos correteándolo todo el tiempo y no sepamos qué hacer al final de la quincena o de la semana o del mes o del día o como sea que les paguen. Ok, bueno, comenzamos con esta lectura. Acompáñenme en este viaje impresionante. Tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Uno era muy inteligente y altamente instruido. Había obtenido un doctorado y completado 4 años de trabajo de posgrado en un periodo inferior a 2 años. Luego, asistió a las universidades de Stanford, Chicago y Northwestern para realizar sus estudios avanzados, esto totalmente becado. Mi otro padre nunca contempló o completó el 8º grado. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron arduamente durante toda su vida. Los dos ganaron ingresos sustanciales, pero uno de ellos luchó financieramente toda su vida. El otro se convertía en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno falleció dejando decenas de millones de dólares a su familia, iglesia e instituciones de caridad, y el otro solamente dejó cuentas por pagar. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes, y ambos me ofrecieron sus consejos, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Los dos creían firmemente en la educación, pero no me recomendaron el mismo camino de estudios. Si yo hubiese tenido tan solo un padre, habría tenido que aceptar o rechazar sus consejos. Pero tener dos papás aconsejándome me ofreció la opción de confrontar un punto de vista, esto con el otro, el de un hombre rico con el de un hombre pobre. En lugar de simplemente aceptar o rechazar uno u otro, me encontré a mí mismo pensando más, comparando y luego eligiendo por mi propia cuenta. El problema fue que el hombre rico todavía no era rico, ni tampoco el pobre era un pobre. Ambos estaban recién empezando sus carreras y ellos tenían puntos de vista muy diferentes del tema del dinero. Por ejemplo, un papá diría, el amor al dinero es la raíz de todo mal. El otro, la carencia de dinero es la raíz de todo mal. Siendo un joven muchacho, tener dos padres fuertemente influenciándome fue difícil. Yo deseaba ser un buen hijo y escuchar, pero los dos papás no decían las mismas cosas. El contraste en sus puntos de vista, particularmente en lo concerniente al dinero, era tan extremo que crecí curioso e intrigado. Comencé a pasar y a pensar por largos periodos de tiempo en lo que cada uno me decía. Mucho tiempo a solas transcurría reflexionando y haciéndome preguntas a mí mismo tales como ¿por qué habrá dicho eso? Y luego aplicando la misma pregunta a las afirmaciones del otro papá. Hubiera sido mucho más fácil decir simplemente ah, sí, él tiene la razón, estoy de acuerdo con eso. O simplemente rechazar un punto de vista diciendo el viejo no sabe de lo que habla. En lugar de eso, tener dos padres de quien amaba me obligó a pensar y en última instancia a elegir una forma propia de pensar. Como proceso, elegir por mí mismo y finalmente terminó siendo mucho más valioso, esto en el largo plazo, que sencillamente aceptar o rechazar un determinado punto de vista. Una de las razones por las cuales los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres y la clase media lucha con las deudas es porque lo que tiene que ver con el dinero se enseña en el hogar y no en el colegio. La mayoría de nosotros aprendemos de nuestros padres acerca de dinero. ¿Y qué puede un padre pobre decirle a sus hijos sobre el dinero? Sencillamente, continúa en el colegio y estudia intensamente. El joven podrá graduarse con excelentes calificaciones, pero con un esquema mental y una programación financiera de persona pobre. Eso fue aprendido cuando el joven era aún niño. El tema dinero no se enseña en las escuelas. La escuela se enfoca en las habilidades profesionales y curriculares, pero no en habilidades financieras. Esto explica por qué banqueros y doctores y administradores que se graduaron con excelentes calificaciones pueden estar luchando financieramente durante toda su vida. Nuestra tambaleante deuda nacional se debe a gran parte a los políticos con buena formación y oficiales de gobierno que toman decisiones financieras con poco o nada de entrenamiento sobre el tema del dinero. A menudo yo miro hacia adelante, más allá del año 2000, y me pregunto qué pasará cuando tengamos millones de personas necesitando asistencia médica y financiera.
Ellas dependerán de sus familias o del gobierno para sostenerse financieramente. ¿Qué va a pasar cuando los servicios sociales y de salud y las cajas de jubilación se queden sin dinero? ¿Cómo podría sobrevivir una nación si lo que debe ser enseñado a los niños acerca del dinero queda en manos de los padres, la mayoría de los cuales serán o ya son pobres? Dado que tuve dos padres influyentes, yo aprendí de ambos. Tuve que reflexionar sobre los consejos de cada uno de mis papás, y al hacerlo, obtuve una valiosa percepción de mi naturaleza interior en relación al poder y efecto esto de los propios pensamientos de la vida de cada uno. Por ejemplo, un padre tenía el hábito de decir, no puedo afrontarlo. El otro prohibió el uso de tales palabras. Él insistía en que yo dijera, ¿cómo puedo afrontarlo? La primera frase es una afirmación, mientras que la segunda es una pregunta. Una nos deja fuera de combate, mientras que la otra nos fuerza a pensar. Mi padre, en vías de hacerse rico, explicaría que, automáticamente, al decir no puedo afrontarlo, nuestro cerebro cesa de trabajar. Al formular la pregunta ¿cómo puedo afrontarlo?, nuestro cerebro comienza a trabajar. Él no se refería a comprar todo lo que uno quisiera. Él era un fanático de la ejercitación de la mente, la computadora más poderosa del mundo. Mi cerebro se pone cada día más fuerte porque lo ejercito. Más se fortalece, más dinero puede hacer. Él creía que afirmar automáticamente no puedo afrontarlo era una señal de haraganería mental. Aunque ambos padres trabajaban arduamente, advertí que uno de ellos tenía el hábito de poner su mente a dormir cuando se trataba del asunto del dinero. El otro tenía el hábito de ejercitar su cerebro. El resultado a largo plazo fue que financieramente uno de ellos se fortaleció, mientras el otro resultó debilitado. Esto no es muy diferente a alguien que se sienta en un sofá a mirar televisión. El ejercicio físico apropiado aumenta sus chances de salud, y el ejercicio mental apropiado aumenta sus chances de riqueza. La haraganería disminuye ambas, salud y riqueza. Mis dos papás tenían formas opuestas de pensar. Un papá pensaba que los ricos deberían pagar más en impuestos para ayudar a aquellos menos eran afortunados, y el otro decía, los impuestos castigan a quienes producen y premian a quienes no lo hacen. Un papá recomendaba, estudia mucho, así encontrarás una buena compañía en la cual trabajar. Y el otro recomendaba, estudia mucho, así encontrarás una buena compañía para comprarla. Un papá decía, la razón por la que no soy rico es porque los tengo a ustedes, niños. Y el otro decía, la razón por la que debo ser rico es porque los tengo a ustedes, mis niños. Uno alentaba a hablar de negocios y dinero durante la cena. El otro prohibía que el tema del dinero fuera discutido esto durante la comida. Uno decía, cuando se trata de dinero, juega sobre seguro, no corras riesgos. El otro decía, aprende a manejar el riesgo. Uno creía, nuestro hogar es nuestra mayor inversión y nuestro más grande activo. El otro creía, mi casa es un pasivo, y si tu casa es tu mayor inversión, estás en problemas. Ambos papás pagaban sus cuentas a tiempo, pero uno los pagaba en primer término, mientras que el otro lo hacía en el último. Un papá creía que una compañía o el gobierno cuidara de uno y sus necesidades. Este siempre estaba interesado en aumentos, planes de retiro, beneficios médicos, licencias de enfermedad, vacaciones y otros ornamentos. Él estaba muy impresionado con dos tíos que fueron miembros de las Fuerzas Armadas y obtuvieron una jubilación y acreditaciones de por vida. Esto luego de 20 años en el servicio activo. Amaba la idea de los beneficios médicos y otros beneficios que el ejercicio brindaba a sus retirados. También amaba el sistema de puestos inamovibles, esto accesible a través de la universidad. La idea de un trabajo protegido de por vida y sus beneficios parecía a veces más importante que el trabajo en sí. A menudo él decía, he trabajado duro para el gobierno, y eso me da derecho a los beneficios. El otro papá creía en la total autodependencia financiera. Él hablaba bien claro sobre la mentalidad de beneficiario y de cómo estaba creando gente débil con carencias financieras. Era bien enfático en relación a ser financieramente competente. Un papá bregaba por ahorrar unos pocos dólares, el otro simplemente creaba inversiones. Un papá me enseñó cómo redactar un currículum vitae, que de buena impresión, a fin de encontrar un buen trabajo. El otro me enseñaba cómo redactar fuertes planes de negocio y finanzas a fin de crear puestos de trabajo. Ser producto de dos padres fuertes me permitió darme el lujo de observar los defectos que dos formas diferentes de pensamiento tenían sobre la vida de uno. Me di cuenta de que las personas realmente dan forma a sus vidas a través de sus pensamientos. Por ejemplo, mi papá pobre siempre decía, nunca seré rico. En cambio, mi papá rico siempre se refería a sí mismo como rico. Decía cosas como, soy un hombre rico y los ricos no hacen esto. Aun cuando estaba totalmente quebrado luego de un revés financiero importante.
Él continuaba refiriéndose a sí mismo como hombre rico. Se cubría a sí mismo diciendo: hay una diferencia entre ser pobre y estar quebrado. Quebrado es temporal y pobre es eterno. Mi padre pobre decía también: no estoy interesado en el dinero o el dinero no cuenta. Mi padre rico siempre decía: el dinero es poder. De manera que puede que el poder de nuestros pensamientos nunca sea medido o apreciado, pero siendo un joven muchacho, se hizo obvio para mí que debía estar consciente de mis pensamientos y de cómo me expresaba. Noté que mi papá pobre era pobre, no por la cantidad de dinero que ganaba, la cual era significativa, sino por sus pensamientos y acciones. Siendo niño y al tener dos padres, comencé a estar agudamente atento de cuidar de pensamientos o qué pensamientos elegiría adoptar como propios. ¿A quién debía escuchar? ¿A mi padre rico o a mi padre pobre? Aunque ambos hombres tenían un gran respeto por la educación y el aprendizaje, ellos estaban en desacuerdo sobre aquello que pensaban que sería importante aprender. Uno quería que yo estudiara mucho, lograra un título, consiguiera un buen empleo y trabajara por el dinero. Él quería que yo estudiara para convertirme en un profesional, en un abogado o contador, o que asistiera a la escuela de negocios, esto para lograr un máster. El otro me animaba a estudiar para ser rico, para entender cómo funciona el dinero y para aprender cómo tenerlo y trabajando para mí. Yo no trabajo por el dinero, eran palabras que él repetía una y otra vez: el dinero trabaja para mí. A la edad de 9 años decidí escuchar y aprender de mi padre rico acerca del dinero. Al hacer esto, elegí no escuchar a mi padre pobre, aunque fuera él quien tenía todos los títulos universitarios. Wow. Ay, bueno, hasta esta parte, el pensamiento, la mente, lo que mueve nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nos está determinando qué es lo que queremos ser. Pero no a veces no es de repetirlo, es sentirlo, porque por mucho que repitamos frases como estas, tenemos que sentirlas, tenemos que saber que desde dentro de nuestro corazón sabemos que no somos pobres, como lo está explicando aquí, o que la pobreza es un estado que es como lo dice aquí, es un estado permanente, pero que podemos tener un fracaso, un error. Entonces, mientras uno quiere estar muy en lo seguro, pero lo seguro es seguro desde otro punto de vista o desde las perspectivas de otras personas, si ellas cambian, pues cambias tú. Y si en cambio tú eres el líder o tienes el propio derecho a lo que tú estás pensando, puedes magnificar o cambiar o tergiversar todas tus cosas para bien o para mal, pero son tuyas. Y si son tuyas, y si tus ideas y tus pensamientos y tu mente la diriges hacia un solo lado, vas a saber que ese es tuyo y lo vas a defender a capa y espada. ¿Ok? Continuamos. Una lección de Robert Frost. Robert Frost es mi poeta favorito. Aunque amo muchos de sus poemas, mi preferido es El camino no tomado. Uso su lección casi a diario. El poema es El camino no tomado. Dos caminos se bifurcan en un bosque amarillo, y lamentablemente no podía recorrer ambos, esto siendo un solo viajero. Por largo tiempo me detuve y contemplé uno de ellos tan lejos como pude hasta donde se perdía en la maleza. Entonces tomé el otro, tan justo como honesto, y teniendo quizás el mejor motivo, ya que las pasturas estaban más crecidas y pedía ser recorrido, aunque quienes habían pasado por allí les habían desgastado casi por igual realmente. Y esa mañana ambos por igual se tendían, estos sobre hojas que ninguna pisada tomara ennegrecidas. Ah, dejaré el primer camino para otro día, y aun sabiendo que un camino conduce a otro, dudé si alguna vez debería regresar. Y estaré diciendo esto con una visión, esto en alguna parte, de aquí a épocas por venir. Dos caminos se bifurcan en un bosque, y yo tomé el menos transitado. Y eso ha hecho toda la diferencia. Y eso hizo toda la diferencia. A lo largo de los años he reflexionado a menudo sobre el poema de Frost. Elegir no escuchar el consejo y la actitud de mi padre altamente instruido por una decisión dolorosa, pero fue una decisión que moldeó el resto de mi vida. Una vez que decidí a quién escuchar, comenzó mi educación acerca del dinero. Mi padre rico me enseñó por un periodo de 30 años hasta que tuve 39. Cesó cuando se dio cuenta de que yo sabía y comprendía plenamente lo que él había tratado de introducir repetidamente en mí, a menudo y mi duro cráneo. El dinero es una forma de poder, pero lo que es más poderoso aún es la educación financiera. El dinero va y viene, pero si usted cuenta con la educación acerca de cómo funciona el dinero, gana poder sobre él y puede comenzar a generar riqueza.
La razón por la cual el pensamiento positivo por sí solo no basta es porque la mayoría de la gente fue al colegio, pero nunca aprendió cómo funciona el dinero, de manera que pasan sus vidas trabajando por él. Dado que solo tenía 9 años cuando comencé, las lecciones que mi padre rico me dio fueron simples, y cuando todo estaba expresado y realizado, quedaron definidas tan solo 6 lecciones principales, repetidas a lo largo de 30 años. Este libro trata acerca de esas 6 lecciones, expresadas de la forma más simple posible, al igual que mi padre rico las expuso para mí. Estas lecciones no pretenden ser respuestas, sino pautas indicadoras, pautas que lo asistirán a usted y a sus hijos a incrementar su riqueza, sin importar lo que esté sucediendo en este mundo de crecientes cambios e incertidumbres. Wow, este, no echen en saco roto todo lo que nos va a enseñar el doctor, bueno, Robert T. Kiyosaki. Vamos a entender, he visto algunas eh, versiones acerca del dinero, y puede ser que en este autor o en otros, pero lo que muchos dicen, lo que dicen la mayoría de las personas es que los pobres gastan en cosas que no necesitan y las gastan constantemente, como no sé, como puede ser que ya tenga 10 camisas y quiere 11, ¿o no? Entonces, pues ¿para qué gastas en cosas que no necesitas? O se llena de basuritas, eh, floreros, esculturas, libros, cómics, o sea, no digo que no se puedan disfrutar, o que si ganaste tu dinero lo hagas, pero aquí dice algo muy cierto, que el problema no es que tengamos dinero o no, porque el dinero va y viene. La cuestión aquí es que no tenemos esta educación financiera que nos dice, hoy sí gasto, hoy no gasto, o gasto en esto, no gasto en esto. ¿Ok? Entonces, este libro, en este capítulo que vemos que es el primero, la verdad es que de los otros que hemos podido leer en el canal, creo que es un parteaguas, a diferencia de los otros que hemos leído, como el de Walter Rizzo del amor, de la educación para los hijos. Necesitamos educación financiera. Entonces, veamos qué nos depara en esta continuación del libro. En la lección número 1, que se oye importante desde el título, que es los ricos no trabajan por el dinero. Capítulo 2, lección 1. Los ricos no trabajan por el dinero. Papá, ¿puedes decirme cómo hacerme rico? Mi padre dejó a un lado el periódico. ¿Por qué quieres hacerte rico, hijo? Porque hoy la mamá de Jimmy apareció conduciendo su nuevo Cadillac. Ellos se fueron a pasar el fin de semana a su casa en la playa. Él invitó a 3 amigos, pero Mike y yo no fuimos invitados, y nos dijeron que no nos invitaban porque éramos niños pobres. ¿Ellos dijeron eso? Preguntó mi padre incrédulo. Sí, lo dijeron, contesté con tono herido. Papá sacudió su cabeza silenciosamente, empujó sus anteojos sobre el puente de su nariz y volvió a leer el periódico. Yo me quedé esperando una respuesta. Corría el año de 1956. Yo tenía 9 años. Por algún giro del destino concurría a la misma escuela pública a la cual la gente adinerada enviaba a sus niños. El nuestro era un pueblo principalmente azucarero. Los gerentes de la plantación y otras personas influyentes del pueblo, tales como doctores, dueños de negocios y banqueros, enviaban a sus niños a la escuela de primero a sexto grado. Después del sexto, sus hijos eran enviados generalmente a escuelas privadas. Dado que mi familia vivía sobre uno de los lados de la calle, yo concurría a ese colegio. Si hubiera vivido sobre el lado opuesto, hubiera ido a una escuela diferente, con niños de familias más parecidas a la mía. Después del sexto grado, esos niños y yo iríamos a la escuela intermedia y al ciclo superior, en un establecimiento público. No habría escuela privada para ellos ni para mí. Mi padre bajó el periódico. Esto al fin. Se diría que estaba pensando. Bien, hijo, comenzó lentamente. Si quieres ser rico, tienes que aprender a hacer dinero. ¿Y cómo hago dinero? Pregunté. Bueno, usa la cabeza, hijo, respondió sonriendo. Lo que realmente significaba era, eso es todo lo que voy a decirte. O no sé la respuesta, no me pongas en aprietos. Siguiente. Se forma una sociedad. A la mañana siguiente le dije a Mike, mi mejor amigo, lo que había dicho mi padre. Hasta donde yo sé, Mike y yo éramos los únicos niños pobres de la escuela. Al igual que yo, Mike estaba en esa escuela por accidente. Alguien había trazado una muesca cuadrada en la línea que marcaba el distrito escolar, y de esa manera nosotros terminamos adosados en una escuela con los hijos de los ricos. Nosotros no éramos realmente pobres, pero nos sentíamos como si lo fuéramos, porque todos los demás chicos tenían guantes de béisbol, también bicicletas nuevas y todo nuevo.
Mamá y papá nos proveían de las cosas básicas, como comida, vestimenta y vivienda, pero eso era todo. Papá solía decir, si quieres algo, trabaja por ello. Queríamos cosas, pero no había demasiado trabajo disponible para niñitos de 9 años. Entonces, ¿qué haremos para hacer dinero?, preguntó Mike. No lo sé, dije, pero ¿quieres ser mi socio? Y así, en la mañana de ese sábado, Mike se convirtió en mi primer socio comercial. Pasamos toda la mañana generando ideas de cómo hacer dinero. Ocasionalmente hablábamos de cómo se estarían divirtiendo los niños mimados de la casa de Jimmy en la playa. Nos dolió un poco, pero ese dolor fue bueno, porque nos inspiró a seguir pensando acerca de las maneras de hacer dinero. Finalmente, esa tarde, un destello de iluminación atravesó nuestras cabezas. Se trataba de una idea. Mike la obtuvo de un libro de ciencias, este que había leído. Entusiasmados estrechamos nuestras manos y entonces la sociedad ahora tenía un negocio. Durante algunas semanas siguientes, Mike y yo recorrimos el vecindario llamando a las puertas y preguntando a nuestros vecinos si podrían guardarnos sus tubos de sus pastas de dientes. La mayoría consintió sonriendo con la mirada intrigada. Algunos nos preguntaban qué estábamos haciendo, a lo cual respondíamos, no podemos decírselo, es un secreto de negocios. Mi madre se molestaba cada vez a medida que avanzaban las semanas. Habíamos elegido un sitio cerca de lavarropas como lugar para apilar nuestro stock de materia prima. En una caja de cartón de botellas de ketchup, nuestra pila de tubos vacíos de pasta dentrífica comenzó a crecer. Finalmente, mamá se entrometió. El espectáculo de los desperdicios de sus vecinos, tubos vacíos apretujados, le afectó a ella. ¿Qué están haciendo ustedes, niños?, preguntó. Y no quiero oír otra vez que se trata de un secreto de negocios. Hagan algo con este desastre o lo voy a arrojar a la basura. Mike y yo rogamos e imploramos, explicando que pronto tendríamos suficiente para empezar nuestra producción. Lo que estábamos esperando era que un par de vecinos acabaran su pasta para que nos las dieran los tubos. Mamá nos garantizó una extensión de plazo, esto por una semana. El día del inicio de producción fue adelantado. La presión estaba encima. Mi primer socio ya había amenazado por mi propia madre y con un aviso de desalojo de nuestro espacio en el lavadero. El asunto de tener que decirles a los vecinos que se apuraran, y esto en el uso de su pasta, pasó a ser una tarea de Mike, quien les dijo que, de todas maneras, sus dentistas deseaban que se cepillaran más a menudo, y yo comencé a organizar la línea de producción. La producción comenzó una semana más tarde, tal como había sido programado. Mi padre vino con un amigo a ver a 2 niños de 9 años con una línea de producción que operaba a toda velocidad en la rampa de acceso a la casa. Un fino polvo blanco se esparcía por todas partes. Sobre la mesa alargada había pequeños cartones de leche del colegio, y la parrilla de la familia con carbones al rojo irradiaban a máxima temperatura. Papá se acercó cuidadosamente, teniendo que dejar su automóvil en la entrada de la rampa, ya que la línea de producción bloqueaba el portón. A medida que él y su amigo se acercaban, vieron sobre los carbones una olla de acero, esto con los tubos derritiéndose. En aquellos días, la pasta de dientes no era envasada en tubos plásticos, los tubos eran de plomo, de manera que luego de quitarles la pintura, los tubos eran colocados en la olla. Se derretían hasta que se volvían líquidos y sosteniendo la olla por sus asas, vertíamos el plomo en los cartones de leche a través del pequeño agujero. Los cartones estaban llenos de piedra París. El polvo blanco desparramado era el material antes de ser mezclado con agua. En mi premura, yo había dejado caer la bolsa, y toda el área se veía como si le hubiera azotado una tormenta de nieve. Los cartones de leche eran el recipiente contenedor para los moldes de piedra París. Mi papá y su amigo observaban mientras nosotros cuidadosamente vertíamos el plomo derretido a través del pequeño agujero en lo alto del molde de piedra París. «¡Cuidado!», dijo mi padre. Yo asentí sin mirarlo. Finalmente, una vez que el líquido fue vertido, dejé la olla y le sonreí a papá. «¿Qué están haciendo ustedes, muchachos?», preguntó con una cautelosa sonrisa. «Estamos haciendo lo que tú me dijiste que hiciera. Vamos a ser ricos», le dije. «Bueno», dijo Mike asistiendo y sonriendo forzadamente. «Es que somos socios». «¿Y qué es lo que hay en esos moldes de material?», preguntó papá. «Mira», le dije, «esta debería ser una buena partida». Con un pequeño martillo golpeé con el sello que dividía el cubo a la mitad, esto cuidadosamente, y quité la parte superior del molde del material y una moneda de plomo apareció. «¡Oh Dios!», dijo mi padre, «estás acuñando monedas con el plomo». «Así es», respondió Mike, «estamos haciendo lo que usted nos dijo, estamos haciendo dinero». El amigo de papá se dio vuelta y se echó a reír. Mi padre sonrió y sacudió su cabeza. Además del fuego y una caja de tubos vacíos frente a él se encontraban 2 niñitos cubiertos de polvo sonriendo de oreja a oreja.
Nos pidió que dejáramos todo y nos sentáramos con él en el escalón de acceso a nuestra casa. Con una sonrisa nos explicó el significado de la palabra falsificación. Nuestros pequeños estaban quebrados. ¿Quieres decir que es ilegal?, preguntó Mike con un temblor en la voz. Déjalos, dijo el amigo de mi padre. Puede que estén revelando un talento natural. Papá le clavó la mirada. Sí, es ilegal, dijo con delicadeza, pero ustedes, muchachos, han mostrado gran creatividad y originalidad de pensamiento. Sigan así, no desistan. Disgustados, Mike y yo nos sentamos en silencio por alrededor de 20 minutos antes de comenzar a limpiar nuestro desorden. El negocio acabó en un día de apertura. Mientras barría el polvo, miré a Mike y dije, creo que Jimmy y sus amigos tienen razón. Somos pobres. Mi padre se estaba yendo cuando dije eso. Chicos, dijo, solo son pobres y se rinden. Lo más importante es que han hecho algo. Estoy muy orgulloso de ambos. Lo diré otra vez, sigan adelante, no desistan. Mike y yo permanecimos allí en silencio. Esas fueron lindas palabras, pero no sabíamos qué hacer. ¿Y cómo es que no eres rico, papi?, pregunté. Porque yo he elegido ser maestro de escuela. Los maestros de escuela realmente no pensamos en ser ricos, simplemente nos gusta enseñar. Desearía poder ayudarte, pero la verdad es que yo no sé cómo ganar dinero. Mike y yo nos dimos vuelta. Continuamos con nuestra limpieza. Ya lo sé, dijo mi padre. Si ustedes quieren saber cómo ser ricos, no me pregunten a mí. Hablen con tu papá, Mike. ¿Mi papá?, preguntó Mike con gesto sorprendido. Sí, tu papá, repitió mi padre sonriendo. Tu padre y yo tenemos el mismo oficial de cuentas en el banco, y él se deshace en elogios sobre tu padre. Me ha dicho varias veces que tu papá es brillante cuando se trata de ganar dinero. Mi papá preguntó nuevamente a Mike, incrédulo. ¿Y entonces cómo es que no tenemos un buen auto y una linda casa como los niños ricos de la escuela? Un buen auto y una linda casa no significa necesariamente que uno sea rico o que sepa cómo hacer dinero, replicó papá. El padre de Jimmy trabaja para la plantación de azúcar. Él no es tan diferente de mí. Él trabaja para una compañía y yo para el gobierno. La compañía le compró el automóvil. Esta empresa azucarera está en problemas financieros y el papá de Jimmy pronto puede quedarse sin nada. Tu padre es diferente, Mike. Parece que él está levantando un imperio y sospecho que en unos años será un hombre muy rico. Con eso, Mike y yo nos entusiasmamos otra vez. Con nuevo vigor comenzamos a limpiar el desorden causado por nuestro primer fenecido negocio. Mientras ordenábamos hicimos planes acerca de cuándo y cómo hablar con el papá de Mike. El problema era que él trabajaba largas horas y a menudo no llegaba a casa hasta tarde. Su padre era dueño de depósitos, una compañía constructora, una cadena de almacenes y 3 restaurantes. Estos últimos eran los que lo mantenían fuera hasta tarde. Mike tomó el autobús hacia su casa luego de que terminamos de limpiar. Iba a hablar con su papá cuando él llegara a casa esa noche y le preguntaría si nos podía enseñar cómo hacernos ricos. Mike prometió llamarme ni bien hablara con su papá, esto aunque fuera tarde. El teléfono sonó a las 8:30 p.m. Ok, dijo, el próximo sábado, y colgó. El padre de Mike había accedido a reunirse con nosotros. El sábado por la mañana, a las 7:30 horas, tomé el autobús hacia el lado pobre de la ciudad. Wow, hasta aquí es una buena historia y anécdota de los niños. Todos hemos querido y hemos deseado cosas que no tenemos más cuando somos niños. Siempre andamos con cara como de quiero ese dulce, quiero ese carro, quiero ese juguete o quiero esas cosas, pero no las tenemos. Habrá quienes sí. Espero que todos los que me estén escuchando, sí hayan tenido todo lo que se merecen. Los que no, pues bueno, creo que son pequeñas anécdotas que nos recuerdan nuestra niñez. Eh, entonces, continuamos con la historia y dice aquí, comienza la lección. Les pagaré 10 centavos por hora. Aún para los estándares de pago de 1956, 10 centavos era bajo. Michael y yo nos reunimos con su papá esa mañana a las 8 horas en el punto. Él estaba atareado y había estado trabajando por más de una hora. Su supervisor de construcciones estaba yendo en su camioneta justo cuando yo llegaba caminando a su pequeña, simple y pulcra casa. Mike me recibió en la puerta. Papá está hablando por teléfono y dijo que esperáramos en el porche trasero, dijo Mike mientras me abría la puerta. El viejo piso de madera crujía mientras yo cruzaba el umbral de esa antigua casa. Había una alfombra ordinaria al cruzar la puerta. Estaba allí para disimular los años de uso de incontables pisadas soportadas por el piso. Aunque estaba limpia, necesitaba ser reemplazada. Sentí claustrofobia al entrar a la angosta sala de estar, sobrecargada de viejos y enmohecidos muebles que hoy serían piezas de colección. Sentadas en el sofá había 2 mujeres un poco mayores que mi madre,
Frente a ellas estaba sentado un hombre de ropa de trabajo. Vestía pantalones y camisa caqui, planchada prolijamente pero sin almidón, y bolsas y botas de trabajo bien lustradas. Era unos 10 años mayor que mi padre, diría alrededor de 45 años. Nos sonrieron a medida que pasamos entre ellos hacia la cocina, esta que llevaba del porche que se abría al patio trasero, y les devolví tímidamente la sonrisa. ¿Quiénes son esas personas?, pregunté. Ah, trabajan para papá. El hombre más grande lleva adelante los depósitos y las mujeres son las gerentes de los restaurantes. Y ya viste al supervisor de construcciones que está trabajando en el proyecto de una carretera 50 millas de aquí. El otro supervisor se está construyendo un grupo de casas y se había retirado antes de que tú llegaras. ¿Y esto sucede todo el tiempo?, pregunté. No, no siempre, pero bastante a menudo, dijo Mike sonriendo mientras empujaba una silla para sentarse junto a mí. Le pregunté si nos podría enseñar a hacer dinero, dijo Mike. Ah, ¿y qué respondió a eso?, pregunté con cautelosa curiosidad. Bueno, al principio mostró una expresión divertida en su rostro y luego dijo que nos daría una oferta. Oh, dije, empujando mi silla mecedora hacia la pared. Me había sentado allí encaramado a las dos patas traseras de la silla y Mike hizo lo mismo. ¿Sabes cuál es la oferta?, pregunté. No, pero muy pronto lo averiguaremos. De repente, el papá de Mike interrumpió a través de la desvencijada puerta mosquitero y Mike y yo saltamos sobre nuestros pies, no por respeto, sino porque nos asustamos. ¿Están listos, chicos?, preguntó mientras traía una silla para sentarse con nosotros. Asentimos, apartando nuestras sillas de la pared para sentarnos frente a él. Era un hombre grandote, como de unos 80 metros de alto y 100 kilos de peso. Mi padre era más alto, pero del mismo peso. 5 años mayor que el padre de Mike. Tenía un aspecto algo parecido, pero no del mismo tipo étnico. Quizá eran de energía similar. Mike dice que quieres aprender a hacer dinero. ¿Es correcto esto, Robert? Asentí rápidamente, pero algo intimidado. El hombre tenía mucho poder detrás de sus palabras y sonreía. Ok, aquí está mi oferta. Les enseñaré, pero no lo haré al estilo de un salón de clases. Ustedes trabajan para mí, yo les enseño. Ustedes no trabajan para mí, yo no les enseño. Estoy perdiendo mi tiempo si solo quieren sentarse y escuchar como lo hacen en el colegio. Esa es mi oferta. Tómenla o déjenla. ¿Puedo hacer una pregunta primero?, pregunté. No, lo toman o lo dejan. Tengo mucho trabajo que hacer como para malgastar mi tiempo. Si ustedes no pueden tomar una decisión con firmeza, entonces de todas maneras nunca aprenderán a ganar dinero. Las oportunidades van y vienen. Ser capaz de saber cuándo hacer decisiones rápidas es una habilidad importante. Ustedes tienen la oportunidad que solicitaron. La escuela comienza o cierra en 10 segundos, dijo el papá de Mike con una sonrisa fastidiosa. Bueno, dijo el papá de Mike. La tomo, dije. La tomo, dijo Mike. Bueno, dijo el papá de Mike. La señora Martin estará aquí en 10 minutos. Cuando termine con ella, la acompañarán a un mini mercado y pueden empezar a trabajar. Les pagaré 10 centavos por hora y trabajarán 3 horas cada sábado. Pero tengo un partido de softball hoy, dije. El padre de Mike bajó su voz a un tono rígido. Lo toman o lo dejan, dijo él. Lo tomo, repliqué, y eligiendo trabajar y aprender en lugar de jugar softball. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con este capítulo de Padre Rico, Padre Pobre, donde Robert ya está empezando a tener las mieles del trabajo, tanto mieles agrias, podría decirse, porque le están pagando poco, pero también está empezando a entender que el mundo se mueve a través del dinero y que si quiere tener o conseguir cosas, lo tiene que hacer trabajando. No es el final de la historia, todavía falta mucho para este capítulo, pero para que el video no se alargue tanto y no sea tan pesado, lo que les puedo decir es que, aunque sea la historia de niños, si tienen la oportunidad de asociarse con alguien y ser emprendedores, pues la verdad es que inténtenlo. O no lo intenten si no es que hemos terminado este libro, o después de este libro, por favor, inténtenlo y hagan y sean emprendedores con alguien que sea de su entera confianza. Bueno, eso es todo por mi parte en su canal de Lecciones de Paz Interior. Saben que pueden suscribirse al canal, darle like a los videos y compartirlo con sus amigos. Eso es todo por mi parte, cuídense mucho, que estén muy bien y hasta luego.